Dentro de los sistemas físicos también podemos encontrar radiaciones. La radiación, que son los alimentos, es un procedimiento físico que consiste en exponer a la acción directa de la luz ultravioleta o de radiaciones ionizantes para, por un lado, mejorar su calidad higiénica, aumentar su conservación o modificar algunas características tecnológicas. El uso de estas radiaciones como método de conservación se encuentra aún en fase experimental y está bastante restringido a la industria alimentaria. En el establecimiento de restauración es muy difícil que esto se pueda llevar a cabo. Por un lado, posee un coste muy elevado frente a otros tratamientos térmicos convencionales. Es decir, nosotros utilizamos más bien por la refrigeración, utilizamos las temperaturas elevadas en las cocciones tradicionales y las cocciones a baja temperatura, que no son temperaturas elevadas, pero sí que son durante mucho tiempo, y también hay una gran pasteurización. Estos sistemas de conservación se realizan antes de que el producto se comercialice en el mercado, es decir, son tratamientos meramente industriales, que realmente nosotros no nos daría, o sea, no sería importante saberlos, pero quiero que lo conozcáis porque quiero que sepáis qué se está haciendo en otros sectores de la industria agroalimentaria. Según el decreto 1334 del 99, todas las materias primas y productos alimenticios que hayan sido tratados con radiación ionizante deben llevar una de las menciones siguientes, que es o irradiado o tratado con radiación ionizante. Y eso a nivel de venta, pues la verdad es que pierde bastante atractivo, porque esas palabras son bastante extrañas para el mundo, diríamos, doméstico, y echa un poco para atrás. Los sistemas de conservación radiaciones tenemos dos tipos, que es la luz ultravioleta por un lado y las radiaciones ionizantes por otro lado. Vamos a verlas. A ver, la luz ultravioleta, en las radiaciones ultravioletas se utilizan radiaciones que solo excitan a las moléculas que pueden causar la detención de las reacciones esenciales para la supervivencia de los microorganismos. Es decir, lo que hacen es matar únicamente aquellas células que son nocivas en los alimentos y nocivas para nosotros mismos como consumidores y consumidoras. Las bacterias son microorganismos menos resistentes a los efectos de la luz ultravioleta. Tras ellas se sitúan las levaduras y los mohos. Las más resultantes siempre son las esporas de estos tres microorganismos. ¿Qué es una espora? Pues como ya sabéis, una espora es el propio microorganismo, pero dentro de una especie de carcasa, de cáscara, que se esporuliza para, evitar que cualquier efecto del medio y de su alrededor, pues el oxígeno, la falta de humedad, la temperatura elevada, pues les afecte. Son mecanismos de protección del propio microorganismo. Se utilizan solo alimentos envasados y conservas terminadas como método secundario de conservación, por lo que este método, sumado a la pasteurización, esterilización o purización, asegura casi una perfecta protección microbiana. Es lo que podemos llamar como esos efectos que puede tener el botulismo sobre el humano se eliminan incorporándole a esa conservación por temperatura dentro del bote, es decir, la apertización, esterilización dentro de un bote, apertización, pues se le incorpora esta cocción botulínica o este efecto de luz ultravioleta sobre esas esporas, toxinas y la propia bacteria Clostridium botulinum. Y luego tenemos radiaciones ionizantes. Es un sistema de reciente aparición, tiene una acción letal sobre todos los microorganismos. No hay grandes cambios organolépticos en sus alimentos que se han irradiado y de manera ionizante, no dejan ningún tipo de residuo que no pertenezca a los propios alimentos y se puede emplear en productos crudos y en productos también congelados. En algunos estudios se sugiere que la irradiación puede ocasionar factores cocancerígenos, por lo que son precisos el control y la protección del personal y de la zona de trabajo frente a esa fuente radiactiva. Todo lo que son radiaciones, todo lo que son radiactividad, hay que ir con mucho cuidado cuando se está haciendo esos procedimientos. Los principales efectos que se producen sobre los alimentos irradiados son esterilizar los alimentos por completo, porque matan directamente cualquier tipo de carga microbiana. Retrasar la maduración y realizar un efecto insecticida en algunas frutas. Por ese mismo motivo, al pasar esas hortalizas o vegetales en general por rayos ionizantes, lo que hacen es destruirlos por completo como una alta temperatura. Inhibir la germinación en patatas, cebollas y zanahorias y retardar alteraciones en las setas.
Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en la figura 4.32, comparativa entre una chalota sin ionizar y una chalota ionizada con el mismo tiempo de conservación. La chalota que está ionizada está fresca de alguna manera, pasado un cierto tiempo de conservación, y la que está sin ionizar, como veis en la imagen, ha germinado por los efectos de la conservación, es decir, la temperatura, el tiempo, la humedad hace que el germen se siga desarrollando porque se sigue consumiendo las sustancias nutritivas que tiene en la propia chalota en este caso, y acaba germinando, y si sacáramos cada una de esos gérmenes y los plantáramos, pues nacería otra chalota. Liberar la carga microbiana de harinas, azúcares y especias, eso es importante tenerlo en cuenta porque aumenta el tiempo de conservación de una manera muy clara, porque se elimina cualquier tipo de esporas, larvas de cualquier microorganismo y también de cualquier macroorganismo, como comentábamos en otro vídeo, el tema de los insectos pequeños que salen en secos, en harinas, pastas, arroces, legumbres, cuando tienen un tiempo de conservación ya bastante prolongado. Prolongar el periodo de almacenamiento de carnes, aves, huevos, pescados y mariscos, y evitar la aparición de insectos en salazones deshidratados y ahumados por los motivos que acabamos de comentar. Luego también tenemos una de las más básicas en cuanto a los sistemas físicos, que es la extracción del aire o el envasado al vacío. El fundamento del envasado al vacío se basa en extraer casi por su totalidad, al 99%, el aire que rodea el producto a envasar, tras introducir los géneros dentro de bolsas o barquetas de envasado al vacío. Se consigue así una atmósfera libre de oxígeno. Cuando no hay oxígeno, se retarda o se inhibe la acción de las bacterias, las levaduras y los hongos, que son aerobios, pero posibilita una mayor vida útil del producto. Aquellos microorganismos que son anaerobios no se destruyen, al contrario, se fomenta su desarrollo con la falta de oxígeno, por lo que se pondrá especial atención en todo lo que es la higiene durante esos procesos de manipulación y envasado al vacío. Evita diversas alteraciones alimentarias debido a que la falta de oxígeno imposibilita muchas de las reacciones oxidativas, como pardeamientos, enranciamientos, todas aquellas alteraciones alimentarias en las que el oxígeno entra a formar parte de forma indispensable en su procedimiento, pues no aparecen porque no hay oxígeno. El envasado al vacío se debe completar siempre con otros métodos de conservación, como la refrigeración o la congelación, a excepción de que sea un método pues más duro, como puede ser por ejemplo la orza, o el confitado, como puede ser por ejemplo el salazón muy fuerte, en el que no hace falta al 100% tener el producto en refrigeración. En la actualidad existen varias formas de realizar el vacío de los envases donde se contienen los alimentos. Y aquí tenemos dos tipos de vacío. Tenemos por un lado el vacío completo y el vacío compensado. En uno, el completo, se introduce la bolsa o la barqueta en la máquina de vacío y se extrae la mayor cantidad posible de O2, de oxígeno. Son máquinas de vacío que extraen el oxígeno, que son las que tenemos normalmente en los establecimientos de restauración. Introducimos el elemento siempre frío, siempre sin hueso, sin espina y sin un elemento pinchable que pueda pinchar la bolsa o la barqueta, y hacemos o ejercemos un vacío completo. Luego ya se refrigera, o en el caso de conservar, si es para conservar, o bien se cocina y luego se abate y luego o bien refrigerado, luego congelado, y luego se conserva o bien en refrigeración o bien en congelación. Luego tenemos el vacío compensado. Ese vacío compensado es que se elimina el oxígeno de la bolsa o del recipiente, barqueta o cual sea, y se sustituye por una mezcla de gases, un cóctel de gases compuesta por hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, otros, que lo que hace es prolongar la vida útil de los alimentos y evita la deformación de los géneros frágiles. Por un lado, este vacío compensado lo que va a hacer es sustituir el espacio que ocupaba el oxígeno por este mix de gases conservadores, que lo que van a hacer es, al no haber oxígeno, evitamos estos procedimientos de alteraciones y modificaciones alimentarias, y por otro, aumentar esa vida útil de los alimentos, porque aparte no se genera una absorción completa de una retracción de la bolsa hacia el producto, sino que se genera una especie de atmósfera modificada, donde es gaseosa, pero donde no está el oxígeno en gran parte. El proceso básico de envasado al vacío debe seguir una cronología lógica para asegurar que se alcanzan los objetivos higiénicos. A ver, estos 5 puntos lo que nos están hablando es de todo el procedimiento de manera como un diagrama de flujo del envasado al vacío.
Preelaboración o cocción de los productos, porque se puede envasar al vacío un producto crudo y también se puede envasar al vacío un producto cocinado, siempre frío, donde en recipientes adecuados para preelaborar y cocinar. No son las mismas bolsas las que se gastan solo para preelaborar o conservar al vacío que aquellas bolsas que se utilizan para preelaborar y conservar y a la vez para cocinar al vacío. Luego, un rápido enfriamiento a temperaturas de refrigeración en el centro del producto cuando sea una cocción al vacío. ¿Dónde se hace? Pues en célula de frío o batidor de temperatura, como ya sabéis. En el caso de que sea así, que se cocine por separado, pues después habría que enfriar y envasar al completo o compensado en la máquina de vacío, adecuada a cada técnica de procedimental. Luego la conservación en refrigeración o en congelación, previamente una congelación en el caso de los elementos congelados, viene congelada en abatidor. ¿Dónde se conserva estos elementos congelados o refrigerados? Pues en cámaras refrigeradoras o congeladoras. Y luego ya, en el momento del servicio, diríamos, del pase que llamamos, la regeneración o retermalización o recalentamiento básico, que es al microondas, al baño María controlado o no controlado, al horno de vapor o a convección vapor o por sistemas tradicionales de cocción, que sería básicamente abrir la bolsa y calentar o bien en el horno o en salamandra o en un cazo o marcar en planchas o asar o emparrillar o lo que sea. Los géneros envasados al vacío deben etiquetarse de forma conveniente, indicando siempre el tipo de género del que se trata, el nombre, el peso, la variedad, la especie, la fecha de envasado y el tiempo de conservación aproximado, que puede variar según el alimento esté refrigerado o congelado, siempre siendo menor tiempo para la refrigeración y mayor tiempo para la congelación. La descongelación de los alimentos o elaboraciones envasadas al vacío debe llevarse a cabo bajo las normas generales establecidas, es decir, siempre se descongela en refrigeración. Se pueden envasar alimentos frescos preelaborados, siempre sin huesos y sin espinas, preparaciones culinarias terminadas o semi-terminadas siempre frías, tanto en sus formas líquidas como en sus formas semilíquidas o sólidas. Aquí tenéis un ejemplo de máquina de envasada al vacío y diversos géneros envasados al vacío, tanto vegetales como animales.